Básicamente vamos a aprender lo que es Pearson, Spearman y lo que es Taube de Kendall, ¿no? Tres estadísticos para establecer relación de dos o más variables, obviamente. Pero obviamente el estadístico solamente va a aceptar de dos en dos, pues, ¿no? Dos variables, dos variables, dos variables. Cada uno de estos van a actuar de manera muy similar, se va a interpretar igual el p-valor como ya lo hemos venido haciendo, se va a interpretar el coeficiente de correlación, va a haber un signo positivo, va a haber un signo negativo, va a haber un baremo para poder establecer qué tan grande es esa relación, y lo que sí va a cambiar pues es el nivel, ¿no? La variable, la escala de medida, ¿no? Si es cuantitativa, haré uno, si es ordinal, haré el otro, por ejemplo, ¿no? Si tengo una cuantitativa y una ordinal, también haré otro de repente, ¿no? Si cumplo normalidad, haré otro. Si no cumplo normalidad, también haré otro, ¿no? Tal cual como ya le hemos venido practicando. Entonces, recordemos lo que son las técnicas estadísticas, pues para correlación también vamos a necesitar conocer lo que es estadística descriptiva y también lo que es la estadística inferencial, pues, ¿no? Como parte de la estadística descriptiva, lo mínimo que vamos a necesitar, una tabla de frecuencia o una tabla de contingencia si quiero juntar los resultados de las dos variables que voy a analizar y de repente un gráfico de dispersión, ¿no? Para poder ver cómo se están relacionando gráficamente. Y finalmente la prueba correspondiente a la prueba de hipótesis con Pearson, Spearman o Taube de Kendall, ya para cerciorarnos cómo es esa correlación y si yo puedo generalizar pues estos resultados o no a toda la población. Importante, ya habíamos dicho, conocer la escala de medida, nominal, ordinal, de intervalo o de razón. Ya, importantísimo, sobre todo si es cualitativa o si es cuantitativa. Bueno, el tema de la distribución normal también es importante, ya también es importante. Ya hemos visto simetría kurtosis. Si bien es cierto, en los estudios normalmente no se suele representar la simetría y la kurtosis, sobre todo hablamos de tesis, ustedes han revisado muchos antecedentes, hasta incluso en sus propios trabajos, los propios asesores les compartirán formatos de cómo hacer los resultados, y no va a simetría, no va a kurtosis, no se suele reflejar. Entonces, en vez de eso, ¿qué se hace? Pues de frente la prueba de normalidad, ustedes ya saben. Pero si tú quieres representarlo, no hay ningún problema, lo puedes poner. Pero siempre recordando que todo aspecto estadístico que tú coloques en tu informe, más adelante vas a tener que sustentarlo, vas a tener que explicarlo, va a ser materia de pregunta, tanto de tu asesor como en la misma sustentación. Bueno, entonces, eso hay que tener presente. Luego, tenemos la regla de decisión también. Esto ya lo hemos visto bastantes veces. Estamos incluso desde la sesión número 15, no, 14, 15, estamos con el tema de la regla de decisión, que son prácticamente casi 6, 7 sesiones que la repetimos, ya debemos tenerla bien consolidada, incluso yo les dije que hay que tenerla impresa a un costado, ¿no? Para poder saber, ¿no? En este caso, cuándo rechazo la hipótesis nula o cuándo no rechazo la hipótesis nula. Y también saber distinguir cuándo entramos en un análisis paramétrico y cuándo entramos a un análisis no paramétrico. ¿No? Ya sabemos, en resumen, si ustedes tienen una variable cuantitativa, pues ya van a analizar una variable cuantitativa para hacer en este caso correlación, por ejemplo. Tu primera alternativa es decir, como es cuantitativa, pues debo entrar en un análisis paramétrico. Bueno, eso nos dice la teoría. Pero además, ¿qué más? Tengo que cumplir lo que es la distribución normal, pues. Entonces, sé que es cuantitativa, sí. ¿Cumplo la normalidad? Sí. Bien, entonces entramos al análisis paramétrico. Y podrás hacer pues el estadístico de Pearson, ¿no? Por otro caso, de repente eres cuantitativa, pero no cumples la normalidad. Entonces no puedes entrar en un análisis paramétrico, pues, no, no se puede. ¿Ya? Entonces eso hay que también revisarlo. Entonces si no podemos, pues nos queda la estadística o el análisis no paramétrico, que nos acepta todas las variables, cualitativas, cuantitativas. No te pide distribución. Incluso yo les comenté, te da flojera de repente hacer la normalidad, pues de frente te vas al análisis no paramétrico. Dices, no, no quiero hacer normalidad, pues de frente me voy. Entonces de frente, ¿hace qué cosa? Haces Spearman, Taube de Kendall o chi cuadrado.
¿no? Dependiendo de tu nivel de variable, obviamente. Entonces, pero yo les había comentado también que sí es importante, ¿no? Porque unas pruebas paramétricas se asumen teóricamente que son más potentes, son mejores, ¿no? Tienen más beneficios que una no paramétrica. Entonces, si eres cuantitativo, hay que de todas maneras tratar de verificar normalidad para hacer el estadístico más adecuado. Prueba de normalidad, también ya lo hemos comentado bastante, lo hemos usado en todas las sesiones. Tenemos a Shapiro-Wilk, tenemos a Kolmogorov-Smirnov. ¿Cuál es el límite? 50, pues, ¿no? Si es menor a 50, igual a 50, Shapiro-Wilk. Si es mayor o a 50, Kolmogorov-Smirnov. Igual ya saben que ese 50 es una regla, es un criterio. Hay muchos autores que pueden discrepar de ese parámetro. Hay quienes dicen 30, hay quienes dicen 120, incluso hay quienes pueden decir un poquito más. Ya todo es cuestión qué cosa me dice la teoría. Es que tú consigues algunos autores que respalden eso, ¿no? Y con eso tú puedes fundamentar. Porque al momento de tu presentación de resultados, el asesor te puede decir, no, pero ¿por qué has usado Shapiro-Wilk? Tu muestra es de repente 40, ¿no? Te viste haber usado Kolmogorov porque la teoría te dice que la muestra mayor a 30, por ejemplo, ¿no? Entonces él habrá leído pues algunos autores que te digan eso, pues, ¿no? Pero tú, ¿qué haces? Respaldas nada más, sabes que yo he leído a Ham, he leído a Curran, he leído a Katun que tengo por acá, y ellos me especifican que el parámetro es 50, ¿no? Por eso que le he usado así. No, no es de loco que uno está agarrando y lo hace así, ¿no? Pero yo les digo para que no vayan a tener sorpresa, fue más adelante, bueno, porque te puede preguntar, no, no, es 120 el límite, ¿no? ¿Por qué tú dices que es 50, no? Tienes que haber usado Shapiro-Wilk, porque has usado Kolmogorov, por ejemplo, y tienes ahí tu defensa. Las hipótesis nulas y alternativas, también ya sabemos cómo funciona en una prueba de normalidad, ¿no? La nula que nos dice hay distribución normal, la alternativa nos dice no hay distribución normal. Y finalmente, ya habiendo recordado eso, porque todo lo anterior hasta ahorita es repaso. No hemos visto nada nuevo, todo ha sido repaso. Lo nuevo recién viene ahorita, que es cuándo usar Pearson, cuándo usar Spearman y cuándo usar Tauve de Kendall. ¿Cuándo lo usamos? Pues en los estudios no experimentales, no los no experimentales, en los correlacionales, e incluso también en los explicativos causales o los correlacionales causales o los causales. Ya cuando tenemos una independiente y una dependiente, pero no experimental. Acá estamos frente a una no experimental, solo correlacional. Ya más adelante, cuando tú quieras hacer un explicativo, de todas maneras vas a tener que demostrar la correlación. Sin correlación no va a haber ese establecimiento de que una variable influye sobre la otra. Pues no es posible eso. Entonces, ¿qué necesito para hacer una correlación, un contraste de independencia? Dos variables. Solo necesito dos variables. Se asume que la muestra es aleatoria. Y ahí un ejemplo sería, pues, por ejemplo, una variable precio del dólar, la otra variable precio combustible. Y quiero relacionarlas. Quiero ver, ¿no? ¿Cuál es ese grado de relación? ¿No? ¿Qué pasa si el dólar sube, el combustible sube, baja? ¿Qué pasa si el combustible baja, el precio baja, el precio sube? Entonces, ¿qué pasa si hay variaciones en alguna de las variables? ¿No? ¿Habrá un cambio en la otra o no? Eso básicamente es lo que mide la correlación. Y se da en ambos sentidos, ¿no? Si sube una, sube la otra. Si sube la otra, sube la otra. Si baja una, baja la otra. Y así sucesivamente. Es así como funciona una correlación. Y las hipótesis estadísticas son sencillas también. Ya lo que se contrasta pues es que existe relación y por ende la nula es la que no existe relación. Eso es lo que planteé. Nula me dice no hay relación y la alternativa me dice que sí existe relación. Estadísticos. Pearson, Spearman y Tauve de Kendall. ¿Cuáles usar? ¿Cuándo las uso? ¿Qué nos dice la teoría acerca de Pearson? Nos dice que es un estadístico para correlación, no de característica paramétrica. ¿Por qué? Porque te pide la normalidad. Es un requisito la normalidad. Y por ende, pues, si ya digo que necesito normalidad, se asume que es para variables cuantitativas. Entonces, Pearson lo vamos a trabajar
cuando tengamos variables finales, variables a analizar la correlación de tipo cuantitativo. ¿Correcto? Eso hay que nos quede bien claro también. Spearman. ¿Cuándo uso Spearman? Cuando, y acá sean dos escenarios, e incluso tres escenarios. Spearman lo vamos a utilizar cuando yo tengo dos variables cuantitativas que quiero relacionar, pero que no tengan la distribución normal, no cumplan ese requisito. O también lo puedo usar cuando tengo dos variables de tipo ordinal, que puede ser Likert sin ningún problema, dos ordinales. Lo puedo usar ahí. Pero también lo puedo utilizar cuando una es cuantitativa y la otra es ordinal. También fácilmente, o sea, tres escenarios posibles con Spearman. Pero ¿cuándo se usa más? Pues cuando dos son cuantitativas y no cumplen la normalidad. Y en otros casos, sobre todo en tesis, no cuando son ordinales, pero es muy raro a veces. Nomás se usa cuando son cuantitativas. Y la tabla de Kendall finalmente, que también todos son para correlación igualita, pero solamente está hecho para ordinales nada más. Y tiene su hermanito por ahí, ¿no? La Tauce de Kendall también, que lo vamos a ver si no me equivoco mañana. Entonces, pero Tauce de Kendall es solamente para ordinales. O sea, exclusivo cuando tú trabajas tu ordinal tipo Likert, ahí agarras y haces esta V de Kendall. Este estadístico, por ejemplo, más se hace en artículos, ¿no? En tesis no se hace mucho. En tesis son raros los informes que vas a ver de repente con TAV de Kendall. O incluso son raros los profesores que te van a pedir usar TAV de Kendall, ¿no? Más es o haz Pearson o haz Spearman, ¿no? O haz de frente Spearman. Nada más. Es lo que más se conoce. Entonces, eso básicamente es parte teórica. Ahí parte teórica. ¿Habrá alguna duda? ¿Alguna consulta? Sí, Smith, Sí. buenas noches, Smith. Sobre Spearman, cuando comentas, ¿no? Que puede ser cuantitativa o puede ser ordinal. Por ejemplo, yo tengo un instrumento donde estoy evaluando ya en ambos ordinal con Likert. Entonces, pero yo lo he cuantificado, ¿no? Por ejemplo, uno es nunca, dos es casi nunca, tres es, ¿no? Y bueno, hasta cinco, tengo cinco opciones en escala de Likert. Entonces, yo lo que voy a hacer es cuantificarlo, entonces ya lo estoy pasando a cuantitativa, ¿cierto? ¿Es así? Ajá. Porque quiero confirmar eso porque quiero aplicar Spearman, pues, ¿no? O, o me quedo con Taube Kendall, Ahí porque está, bueno, ya. esa investigación no tiene nada que ver con Pearson, como te estoy comentando, ¿no? Claro, entonces hay que ver, a ver. Vamos a analizarlo, ¿no? Habíamos, ¿no? comentado que yo necesito para hacer la correlación dos variables, que pueden ser dos variables de origen, porque como tú lo mencionas, tu variable origen, ¿cuál es? Likert, ¿no? Tu ordinal tipo Likert, esa es la variable origen. Entonces, esa variable al final puede pasar de repente por diferentes transformaciones, ¿no? Porque si ustedes se dan cuenta, nosotros hacemos algo que se llama baremación después, ¿no? Para ver si es bajo, medio o alto, o deficiente, regular y eficiente, por ejemplo, ¿no? Entonces, tienes tu Likert originalmente, de ahí tú lo sumas, obviamente, como tú dices, le calculas los puntajes. Ahí al sumarlo, ya lo estamos convirtiendo a cuantitativo, esa variable. Y al volverle a transformar a los baremos, ya lo estamos nuevamente transformando a ordinales. ¿No? Eso con fines, pues, de repente para la estadística descriptiva y después con fines también para la estadística inferencial, cuando hagamos la correlación. Entonces, ya cuando llegas a la correlación, tú decides con cuál haces la correlación. Con tu variable inicial, que eran Likert de 5 niveles, con tu variable que sumaste, o con tu nueva baremación, que son solamente 3 niveles. La primera es ordinal, 5 niveles. La segunda que sumaste es cuantitativa. Y la tercera que hiciste fue también ordinal, pero de 3 niveles. Entonces, si tú dices, no, yo lo voy a trabajar con la sumatoria,
Entonces, ahora tu variable ya no es ordinal, pues, tampoco es nominal, ahora es cuantitativa. Entonces, para cuantitativas, ¿no? En tu caso, Franz, tú puedes optar por Pearson o puedes optar por Spearman, porque tu variable final ya es cuantitativa. Entonces, ¿qué necesitas para ver si usas Pearson? Normalidad, que por lo general un Likert no sale normal, por lo general. En todas las experiencias que he tenido haciendo asesorías y resultados estadísticos, cuando uno pasa una variable ordinal y lo suma, lo cuantifica, por lo general es no normal. Son raros los casos que te salgan normal. Entonces, por ende, siempre vas a terminar usando Spearman en la mayoría de los casos. Pero tienes dos opciones ahí, estimado Franz. Ya, perfecto. O sea, no es probable que me salga la distribución normal haciendo la sumatoria o el promedio. Podríamos decir que hay una baja probabilidad, Ujú. es Ya, muy, muy baja. ok. Entonces sería Spearman, ¿no? Como me estás indicando. Y cuando, por Sería ejemplo, no me sale la normalidad, Smith, yo también al momento de fundamentar en la tesis voy a poner, no cumple la normalidad. Y bueno, con eso puedo sustentar que aplico Spearman. correcto, porque te pueden preguntar, ¿por qué has aplicado Spearman, por ejemplo, ¿no? ¿Los has trabajado con ordinal o con cuantitativa? No, lo he trabajado con cuantitativa, pero me salió Spearman porque obviamente hice el procedimiento de normalidad y me salió no normal, y por eso he usado Spearman. Y Ahí esto me está el lo dice sustento. ¿quién? Pepito, Juanito, ¿no? Con los autores, ¿no? Le dice Pepito, Juanito, ya está, ¿no? Perfecto. Gracias. Ya está. Y Rolando, te escuchamos. Creo que una consulta respecto a esto. Buenas noches, Smith, colegas. Eh, Más que una consulta es, bueno, quería comentarte algo. En algún momento, cuando asistí a una sustentación, o varias en realidad, esta, estos estadísticos son clásicos en las preguntas de sustentación. Y justamente te ven por qué no utilizaste Spearman en lugar de Taube de Kendall, porque Pearson ya es claro que tiene que contar con la normalidad, ¿no? Pero en el caso de Spearman y Taube de Kendall son, no tienen datos con distribución no normal, ¿no? Y aquí ¿Mm? viene pues la duda, ¿no? Entonces, en algún lugar, no recuerdo ahora, decidió trabajar con variables eh, cualitativas con este estadístico llamado Taube de Kendall, porque son de naturaleza ordinales. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, eh, podría trabajarse el estrés. El estrés desde un principio no tiene valores numéricos, es decir, no puedo utilizar Spearman. Eh, Sus valores son siempre, podría ser alto, bajo, medio, ¿no? O el más clásico, que podría ser severo, leve y moderado. Entonces, desde un principio ya tiene valores ordinales, ¿no? Por ahí dicen, ¿no? Sus valores iniciales son ordinales. ¿Cómo podría sus- eh, sostener el uso de Taube de Kendall, aparte de lo que te mencioné, Smith, muchas veces? Es decir, para que yo pueda decirle al jurado que me quedo con Taube de Kendall y no Spiron por estas razones. Ya, ya a ver. Ya está bien, correcto, correcto, Rolando. ¿No? Bueno, buena la pregunta y es válido porque esto normalmente, como tú dices, no sucede en investigación. Y yo, como les dije, es el TAV de Kendall, por ejemplo, es muy raro que te lo pidan, eso sí. Pero, por ejemplo, alguien que conozca pues la estadística, que lee bastante el tema de la estadística, y acá nosotros que estamos en el curso, y gracias a tu comentario también, ¿no? Vamos a ver, ¿no? ¿Cuándo uso Spearman y cuándo uso TAV de Kendall? Los dos son para lo mismo, eso ya lo tenemos entendido. O al menos la teoría nos sugiere eso y nos avala, nos respalda. Cualquier autor que tú leas, vas a encontrar que se puede usar los dos. Ahora bien, ¿cuál de los dos? Pues, ¿no? Si los dos son para lo mismo, ¿no? Porque es no paramétrico, ordinal, ordinal.
Entonces, ahora el cuestionamiento es, ¿pero cuál uso, no? Entonces, ¿cuál es el orden de prioridad? Pues el orden de prioridad es justamente como tú lo dices, Tau V de Kendall. Este es lo que debería usarse en sí, antes que Spearman para ordinales. Estamos hablando de variables ordinales, ojo. Eso también nos lo sugiere la teoría, obviamente. ¿Por qué? Por su propio principio y propia naturaleza, como mencionas. Tau V de Kendall está hecho específicamente para ordinales. O sea, su fórmula matemática está hecho para este tipo de variables. Por ende, ¿qué va a pasar con sus resultados? Van a ser más precisos, ¿sí o no? Porque es solo para ordinales. En cambio, Spearman, los resultados van a ser un poco variables, porque la misma fórmula matemática se usa para cuando dos son cuantitativas, o se usa para cuando son dos ordinales, o se usa cuando una es cuantitativa y una ordinal. E incluso, ¿por qué? ¿Por qué la teoría nos avala el uso de Spearman con ordinales? Porque el ordinal, ¿qué nos asume en el ordinal? K. ¿Qué nos asume? Que como nosotros lo trabajamos con los puntos, ¿no? Uno, 2, 3, 4, 5, incluso 6, 7 a veces, ya lo estamos, dice, cuantificando. Y a esto lo llaman como un cuasi cuantitativo. Eso es lo que dice la teoría, no cuantitativo, un cuasi cuantitativo. O sea que como le estoy asignando los puntos, los números, ya lo estoy cuantificando, me dice la teoría. Por eso le puedo decir que es cuantitativo y puedo usar pues Spearman, ¿no? En ese escenario, solo en ese escenario. Porque si tú no le colocas código, no hay forma pues, de cuantificar esto, pues. Entonces, es así como funciona. Entonces, para tu caso específico, Rolando, si tú lo decides usar con V de Kendall, está bien y es la mejor opción, porque este es el estadístico, diríamos, primario para las ordinales. Independientemente de que en un origen tu variable pues sea ordinal, ¿no? Entonces, siempre yo digo, ¿no? Si tu variable originaria es ordinal, lo correcto sería que todo el análisis lo haga con ordinal, ¿no? Correcto sería lo correcto de repente, y algunos de repente piensan igual. Si mi variable original fue Likert ordinal, al final tendría que hacer todo mi análisis, pues, descriptivo, tabla de frecuencia, mi correlación, todo ordinal. Pero en el camino, pues existen muchas alternativas, pues. Yo puedo tener mi escala ordinal, bien es cierto, pero al final puedo sumarla y tengo puntajes. Al final puedo baremarla y al final voy a tener, siguiendo teniendo otra ordinal. E incluso, al baremarla, puede que ya no sea ordinal, puede que sea nominal. Entonces ya no podré usar acá. De repente o usaré chi cuadrado o utilizaré la correlación biserial que también existe, que es prácticamente el mismo Spearman, ¿no? Que lo vamos a ver en la clase que viene, que es una nominal dicotómica con una cuantitativa. Entonces hay excepciones, hay otra forma de trabajarlo. Depende cómo lo querramos trabajar. ¿Y cómo lo defendemos, estimado Rolando? ¿Cómo defiendes que vas a usar V de Kendall? Teoría. Acá están los autores, García, Hernández, Schubert, Mucaca. Estos autores, tú le dices, ¿sabes qué? Yo voy a usar V de Kendall porque es un estadístico no paramétrico que sirve para hacer correlación de variables cuando la escala de medida es ordinal. ¿Quién lo dice eso? ¿Lo dice Rolando? ¿Lo dice Ismael? ¿Quién lo dice? Ah, yo he leído pues unos 10 libros, que esto lo dice Pepito, lo dice Juanito, lo dice Hernández, lo dice García, lo dice Schubert, lo dice Mucaca. Y aparte, este estadístico, porque tú has revisado antecedentes, parte del V de Kendall lo usa este investigador que ha publicado en Scopus, ha publicado en Cielo, ha publicado en tal, usa V de Kendall, y él hizo pues su cuestionario pues en escala Likert también como yo lo estoy haciendo, ¿no? Y encima después baremó, bajo, medio, alto de repente, y al final hizo su V de Kendall también, tal como lo estoy haciendo yo. Entonces, esa es la justificación. Con eso, pues, el jurado, ¿qué te va a decir? El jurado te puede decir, no, tiene que ser con Spearman. Está bien, su apreciación es válida, señor jurado, porque eso también lo avala la teoría y también he leído muchos libros que dicen eso. Y también hay muchos estudios que lo hacen así, pues. Pero yo he decidido
a mis resultados que sea con tau v de Kendall, pues, ¿no? Y listo, no te pueden refutar ahí porque tú has leído y lo conoces, ¿no? No sé si estamos claros, Rolando. Sí, claro, Smith, muchas gracias. Ya está. Y justamente, ¿no? Justo las preguntas que han hecho, justo íbamos a los ejemplos, ¿no? También a los ejemplos. Y antes incluso de ver los ejemplos, porque los ejemplos, ustedes saben, siempre son así directos, ya la variable final que tenemos, casi no vemos, pues, cómo hemos hecho todo el recorrido desde el recojo de los datos, pues, ¿no? Entonces, cuando uno hace, ¿no? Un estudio correlacional, ya ustedes ya saben, puede tener variables nominales tú puedes tener una lista de cotejo y es un estudio correlacional. Puedes tener un cuestionario con tu valoración Likert, que es lo común. Lo común es esto. Esto es lo común. Y lo común es del 1 al 5. Eso es lo común. Incluso hay instrumentos que, bueno, cuando uno crea lo pone del 1 al 5 siempre. O a veces del 1 al 3. ¿No? Pero cuando uno consigue un instrumento ya creado, ustedes se van a dar cuenta que hay algunos que están del 1 al 7, y creo que en alguna oportunidad les mostré, creo que en uno de compromiso laboral, creo, del 1 al 7, incluso hay algunos que son del 1 al 9. Son bastantes categorías, pero siempre van del nunca al siempre, ¿no? O del nada satisfecho al muy satisfecho. Siempre se calcula así. Entonces, eso, por ejemplo, no me favorece para interpretar más adelante. ¿No? Ya lo hemos visto en la estadística descriptiva. No me ayuda para interpretar. Entonces, para interpretar, ¿qué se hace? O bien se suma y se trabaja con la estadística descriptiva para cuantitativas, o se barema, que por lo general se suele sacar 2, 3, hasta 4 o 5 a veces niveles, ¿no? Pero la interpretación es diferente, pues, ¿no? Tú puedes sacar responder de nunca siempre, pero cuando tú evalúas, por ejemplo, nos hablaba, ¿no? Rolando del estrés, por ejemplo, ¿no? Entonces, el estrés a veces ya tiene una valoración, ¿no? Sobre todo si es que son baremos ya establecidos, ¿no? De repente habrá uno que es estresado, poco estresado, o estable. A veces creo que te manejan esa escala, no estable, no estable, ¿no? Algo así, ¿no? Entonces, son esas baremaciones que pueden tener 3, 4, 5 niveles, incluso los mismos 5 niveles que tienes por acá. Pero eso favorece la interpretación. Pero si yo les decía, si tenemos originalmente tu cuestionario así ordinal, del 1 al 5, del 1 al 7, del 1 al 9, tú tienes o tenemos tres alternativas. O todo tu procedimiento lo haces con la misma escala, y para eso nos remitimos a la clase que vimos, no sé si fue sesión 4, 5, 6 por ahí, de preparación de datos, ¿no? En donde vimos que podíamos, uno, promediar, y trabajas con la misma escala, ordinal todo. Si tenías 7 niveles, 7 niveles, tenías 10 niveles con los 10 niveles, pero eso se te va a complicar para interpretar, pero lo puedes hacer así, no hay ningún problema. Segunda alternativa, y lo hacen muchos trabajos, ¿no? Muchos artículos, muchos. Tesis, bueno, tesis no, pero artículos sí. Y eso se le llama escala, pues, ¿no? Las cuantitativas en SP se llamamos escala, y a nivel de investigación en escala, ¿no? Mides una escala. ¿Y necesitas qué cosa? Las sumatorias. ¿Qué haces? Sumas todos los puntajes de las respuestas y obtienes una suma, una escala. Segunda alternativa. Sin esta suma, tú no lo puedes transformar a baremo. Así que no podemos decir que este puntaje no tiene relevancia, ¿no? Esta puntuación tiene mucha relevancia, muy importante en un estudio correlacional. Sin esto no hay baremo, no hay forma de que generes el baremo. Necesitas puntajes, puntaje necesitamos. Y con esto ya transformas pues a tu baremo pues de 3 niveles, 2 niveles, 4 niveles, incluso puede ser más niveles si tú quieres, ¿no? Puede que tu Likert sea 5, tú puedes sacarle 7 niveles, no hay ningún problema. O puede ser 2, 3 niveles. Profesor, Pero una pregunta. sí, A ver, ahí estoy confundida. Este es cuando es un instrumento con escala Likert, pero cuando es un cuestionario, por ejemplo, hago igual la puntuación, la sumatoria, obvio, esto es un cuestionario. ¿Qué te refieres con un cuestionario?
Un cuestionario con preguntas alternativas de la uno tiene 4 alternativas y 20 preguntas con 4 alternativas. Se supone que una de ellas nada más la respuesta. Un cuestionario para medir, por ejemplo, Un conocimientos, examen. un examen Ese es un test, ¿no? Ese es un examen. o un test. Ya, la pregunta era, para hacer ese tipo en el Excel, por ejemplo, acá como es Likert no hay problema porque se va dando la puntuación uno si es nunca, dos. Pero Ya, cuando es un examen o un test, ¿cómo lo hago? ya. Justamente vamos ahí. Ahorita lo explicamos. Terminamos Bien. la idea del ordinal. Entonces, para el ordinal, yo creo que sí está claro, ¿no? Promediamos, sumamos, transformamos al baremo. Para una variable y lo mismo para la otra variable. Tenemos tres alternativas. Acá, pues, si haces el ordinal, harás pues tu tabla de frecuencia, tu tabla de contingencia acá. Acá, si estamos en el razón y quieres analizarlo ahí, harás su media, su mediana, su división estándar, su asimetría, su kurtosis, todo lo que puedes hacerle para una cuantitativa. Si aterrizamos ya en el último, que es en el baremo, igual. Tabla de frecuencia, tabla de contingencia, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más puedo hacer acá? Eso, lo mínimo. Ahí está. Y su gráfico de barra, ¿no? En ambos casos, en los ordinales. Lo mismo para la otra variable. Ese es ordinal, sencillito. Ahora vamos a lo que nos comenta la compañera. Que la compañera, si bien es cierto, le puedes llamar cuestionario, pero el nombre técnico más favorable sería pues examen, pues, ¿no? Un test. Entonces, en ese test, por ejemplo, tú vas a tener de repente, como acá, tengo 12 preguntas. Vamos a suponer que este acá es, en vez de estrés, le voy a poner acá de examen, de curso, no sé, cualquier curso, matemática lo voy a poner. O estadística, ok, estadística, curso de estadística. Tiene sus dimensiones también, de repente acá le llamo validez y confiabilidad, acá le llamo estadística descriptiva, estadística inferencial. Entonces, tengo preguntas para cada uno, ¿sí? Pero esta pregunta uno, para yo poder valorarla, va a tener alternativas, ¿no? Puede tener, como me dices, 4 alternativas, ¿no? La A, vamos a ponerlo por acá, la A, la B, la C y la D. Y la segunda puede también que tenga la alternativa A, la alternativa B, la alternativa C, la alternativa D. Incluso puede que alguna de estas preguntas tenga más alternativas. Puede ser, pero por lo general se suele hacer instrumentos estándar en donde tengan casi las mismas categorías, mismas respuestas. Vamos a asumir que tiene más. Y así para todas. Se supone que todas son cerradas y que aceptan una pregunta, por ejemplo. Entonces, estas preguntas que tienen, si bien es cierto, varias alternativas, para que tú lo puedas cotejar, ¿cómo vas a hacer? Cuando tú revises al alumno uno que va a responder, tú vas, el uno marcó A. No, pero la respuesta acá no es A, pues, la respuesta la voy a marcar acá en rojito, para tenerlo de referencia. La respuesta, bueno, la respuesta sí es A, vamos a suponer, pero el alumno marcó B. ¿Eso es correcto o incorrecto? ¿Cómo así? Claro, sí, si la respuesta, si marca la respuesta es B, es incorrecto. Acá, Pero, por ¿qué? ejemplo, vamos a poner acá, lo lleno acá, así, vamos, para Ay, que sea fácil. Se supone que estas son sus respuestas, tú las has vaciado, ¿no? Ahí está, vamos a suponer. Así, D, acá le pongo C, 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 C. Vamos a suponer que esas son sus respuestas. A, ya. A, B, 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 así. Ahí está, ¿no? Así lo has vaciado en tu Excel, lo puedes vaciar así. Porque eso es lo primero, pues, ¿no? Ahí está, así. Eso fue lo que respondieron todos los alumnos. Y lo mismo pueden haber respondido para todas las 12 preguntas, ¿no? Que todos son alternativas. Ahí está. Y acá tenemos el alumno uno, alumno 2, alumno 3, hasta el alumno que hemos encuestado acá, alumno 27. Ahí está. Acá yo tengo marcadito que la respuesta correcta es A. Entonces, y se asume que acá tu puntaje final, tu cuestionario o tu test tiene 20 preguntas, asume. 20 puntos. O no necesariamente. Acá le he puesto 12 preguntas. Puntaje máximo 12 puntos. Ajá. Incluso puede que cada alternativa valga 2 puntos, ¿no? Puede que tenga solo 10 preguntas, 2 puntos, 20 puntos. Entonces, ¿cómo es en tu caso? Se supone que es correcto e incorrecto, pues. O le asignas puntajes, una de dos. Si él marca, por ejemplo, y la respuesta es A, y él marca la respuesta B,
Tú le has puesto la B, pero ¿esto qué es? ¿Correcto o incorrecto? Incorrecto. Entonces, tú dirás, ¿incorrecto cuántos puntos vale? Se supone cero, ¿no? Claro. El mismo alumno para la pregunta 2, y vamos a suponer que la pregunta 2 es la respuesta a la B. Está. ¿Esto es correcto o incorrecto? Es Correcto. correcto. Entonces, ¿cuánto vale que sea correcto? ¿Un punto o 2 puntos? Pues uno, dos puntos, ¿no? Vamos a ponerle uno. Vamos a asumir uno. Ya. Correcto, incorrecto. Correcto, incorrecto sería una nominal dicotómica. Serio, está. Y así voy cotejando para cada uno. Este, por ejemplo, sería 0 porque no marcó la respuesta. 0, 0, 0, todo 0. Voy cotejando. Todos estos, yo los vacié. ¿Están? Pero este de acá, vamos a ver acá. Ahí está. Y este es A. El A sí es correcto. Uno. Es 1, 1, 1. Este es 0, 0, 0, 0. Ahí está. Ya lo vacié. Pero Mm. necesito meter las alternativas. Y así voy vaciándolo para todito. Ay, ay, ay. Eso, por ejemplo, es éxito, fracaso, ¿no? O correcto, incorrecto. Claro. Solo, ya, solo la puntuación correcta es nada más, el resto ya, ya entendí. Pero tú le asignas el puntaje, ojo, no es que sea 0 y 1. Tú puedes No, decirme que el claro, correcto es 2 puntos. no, El ajá, correcto sería 2, ¿no? Y cambias 2, ¿no? ajá. Y Ah, pues hace lo mismo. Normalmente cuando es un examen, no se calcula la lista de cotejo, no es nominal dicotómico. Normalmente es sumatoria, es cuantitativo, esto de acá, ¿no? De frente es sumatoria. Y puedes generar baremos también, sí, sí se puede, ¿no? Normalmente son estas dos últimas categorías. Así lo vas a trabajar. ¿Está claro o todavía quedó dudas? claro, profesor, sí está claro. Ya está. Y como ven, el tratamiento, si es un examen, muy similar a una lista de cotejo, muy, muy similar. Por eso me he puesto lista de cotejo acá, 0 y 1 o 0 y 2, dependiendo. Y de la compañera, como es examen, no necesariamente pues acá va a ser un punto. Puede ser que esta pregunta valga 2 puntos o valga 4 puntos. Si es que responde correcto, le pondrá 4, porque al final ella va a trabajar con cuantitativo, pues una sumatoria y una Ujú. transformación, si es que así lo desean, en variable. Nada más. Los cuestionarios igual. Y si estamos frente a un experimental, ya ustedes recuerden que el uso de un cuestionario, de un examen, una lista de cotejo, no es casadito de los estudios correlacionales, ¿no? Puede ser también para un experimental. Acá, por ejemplo, para un experimental, tienes el mismo cuestionario que hemos hecho antes, levantas los datos igual, y después el tratamiento es igual. O trabajas con el promedio, la sumatoria, o con el variable. Para tu pretest, y para tu posttest de repente, ¿no? O para tu grupo uno y para tu grupo 2. Obviamente esto ya tendrá otro tratamiento. Es el tratamiento que hemos visto en las clases pasadas para diseños experimentales, por ejemplo, ¿no? Pretest, posttest, o si trabajo con grupos. Pero un cuestionario también lo puedo trabajar, y lo hemos visto, si se puede. Muchos a veces se acostumbran, no, estoy haciendo cuestionario, voy a hacer una correlación, ¿no? Pero también te sirve. Lo de la compañera también, ahí he hecho un examen, ¿no? Que puede ser un examen de una variable y de otra variable para ver la correlación, ¿no? De dos variables, eso sí, ¿no? Pero también puede ser un experimental, ¿no? De pretest y posttest, o también puede ser un cuasi experimental. Y finalmente las fichas de registro, bueno, donde normalmente es para anotar los eventos que van a ocurrir. ¿Qué ocurre tal día? Y al final normalmente se calcula pues con alguna fórmula o algo, y vas ahí registrando los eventos. O como el ejemplo claro que yo les di, ¿no? De repente el día 1 registro el tipo de cambio, registro el precio de combustible. Día 2 voy registro, registro. Día 3 registro. Incluso los registro de repente en varios grifos, ¿no? Registro, registro para ver si hay algún tipo de correlación. Y voy anotando. Eso es una ficha de registro. Voy anotando lo que va sucediendo. Yo como investigador anoto qué sucede. Y con eso puedo hacer correlaciones, también un experimento. También depende cómo lo quiera orientar. Ya, pero hoy día estamos en los correlacionales. Hasta ahí, otra consulta.
Esto solo es parte teórica, repaso de lo que ya hemos visto. Todo claro. Ya está. Entonces, vamos a los ejemplos. Y ahí les voy a dejar también los libros. No me recuerdo si están creo que no están en la introducción, pero sí acá están los libros del uso de Spearman, ¿no? Todo está ahí. Todo va a quedar. Todos los autores para que ustedes puedan respaldar también, pues, ¿no? Entonces, acá está Spearman. Pearson. Recordando Pearson. Prueba paramétrica, ya le hemos dicho, que mide relación de variables. Y esto es sencillo. Entendemos Pearson, ya entendimos Spearman, ya entendimos tau v de Kendall. Ya, ¿qué cambio ya hemos dicho? Solamente la escala de medida. Que me pide cuantitativa y que se cumple la distribución normal. Que necesito dos variables. Eso es lo único que necesito para los estudios correlacionales. Regla de decisión, ya saben, es la misma. Y lo que sí debo conocer, pues, son las hipótesis estadísticas que me plantea la propia prueba, pues, ¿no? Que es la nula, que no hay relación, y la alternativa, que sí hay relación. ¿Qué más debo conocer del coeficiente de Pearson? Que el coeficiente siempre va a ir de -1 a 1. Puede ser positivo, puede ser negativo. Si sale negativo no quiere decir que está mal. Si sale positivo no quiere decir que está mal. Al contrario, mientras más cerca esté a 1, va a ser mejor. Mientras más cerca a -1 o mientras más cerca a 1. Pero si está más cerca a 0 o tiende ya casi al 0, eso va a ser fuerte evidencia de que no hay ningún tipo de relación. Entonces, ¿qué nos dice la teoría? Debo conocer el valor de la correlación. Si es mayor a 0, se entiende que va a ser positiva y por ende la relación que se va a dar es de forma directa o positiva, así se le llama. Si el coeficiente es positivo, la relación es directa o positiva. Y obviamente la intensidad va a depender del numerito que me salga, ¿no? De qué tan cercano a 1 esté. ¿Qué significa que sea una relación directa? Esto que está acá. Cuando el valor de una variable es alto, el valor de la otra variable también va a ser alto. Por ejemplo, en el caso del tipo de cambio del dólar que les estaba mencionando. Si por ejemplo, no sé, mañana sube el cambio de dólar, sube un sol, sube 2 soles, vamos a suponer. ¿Qué va a pasar con las cosas? ¿Qué va a pasar con el precio del combustible que le estamos dando en el ejemplo? Va a aumentar. Entonces, esa es la tendencia. Pues es una correlación de repente ya probada de repente. Entonces, eso va a pasar. Esa es una correlación directa. Si una variable sube sus niveles, la otra variable también tiende a subir sus niveles. Eso es una correlación positiva. Pero ¿qué pasa si mañana, por ejemplo, no baja el precio de los combustibles, un sol, 2 soles, perdón, baja el precio del dólar, un sol, 2 soles, baja? ¿Qué va a pasar con el precio de repente del combustible? ¿Va a bajar o va a subir? No, de repente la tendencia, mira, va a bajar, ¿no? De repente no inmediato, pero va a bajar. Entonces, ¿qué pasa? Baja los niveles de una variable, baja los niveles de la otra variable. Se puede dar en esos dos sentidos. O suben las dos o bajan las dos. Eso significa una correlación positiva. ¿Y qué pasa cuando hay una correlación negativa? O sea, va a ser menos, bueno, menos tanto. ¿Qué me dice? ¿Cómo se llama? Es una correlación inversa o una correlación negativa. Entonces, ¿qué significa? Que sería el contrario, pues, ¿no? Si yo tenía anteriormente que si una subía, la otra subía. Y si una bajaba y la otra bajaba, ahora ¿qué va a pasar acá? Y sigamos con el precio del dólar, a ver si es que nos cuadra, de repente no cuadra. Entonces puede ser, si sube el dólar, porque es así, sube el dólar, una variable sube, la otra debe bajar, me dice. Entonces se supone que si yo analizo el dólar con el combustible, diría, sube el precio del dólar, baja el precio del combustible. Así sería una relación negativa. O baja el precio del dólar, sube el precio del combustible. Eso me dice una relación negativa. Puede que en este caso que yo les mencioné no guarde, no, sentido en la práctica, pero teóricamente lo entendemos, así funciona, una inversa, una negativa. Todas las variables igual no van a ser similares, no van a medir las mismas cosas.
Pero es así como funciona una correlación inversa. Y si el valor de la correlación pues fuera cero, es lo que nos dice la teoría, si es cero, indica que no hay ninguna relación. O incluso mientras más cercana a cero esté, va a significar que no hay evidencia de una correlación lineal. Entonces, eso es lo que necesitamos saber para la teoría. ¿Qué más nos dice la teoría? Que mientras más grande sea el valor, nótese por acá y nótese por acá, la correlación va a ser más fuerte. La correlación va a ser mejor. Ya en la mayoría de escenarios, pues una correlación aceptable pues es por encima de los 0,8 de repente, incluso 0,7 podríamos decir, ¿no? Ya entonces, pero 0,8 para arriba es tener una correlación aceptable, podríamos decir. Sin embargo, no quiere decir que si te sale una correlación 0,5, 0,6, 0,7, no sea buena. Hay evidencia de correlación. Pero mientras más chiquita sea esa correlación, va a ser menos, podríamos decir, menos confiable, menos consistente, se va a dar con menos frecuencia de repente eso. Entonces, eso también hay que revisar. Hay muchos estudios que les sale una buena correlación, hay pocos estudios y también hay otro grupito que les sale baja, ¿no? Entre 5, 7, 4, 3 también. Hay muchos estudios. Ya último me tocó analizar varios resultados estadísticos y a algunos les salía 0,3, 0,4, ¿no? A otros sí muy fuerte, 0,8, 0,9. Entonces, y de aquí a un rato vamos a ver en qué influye también, pues, que me salga una correlación baja, media o de repente alta, ¿no? Habrán algunos parámetros que influyen en esa parte. Bien, dicho ello, dicho ello que es parte teórica, vamos a hacer algunos ejemplos, ya para entrar un poquito en contexto, sobre las correlaciones y qué requisitos me piden y qué puedo utilizar en cada una de ellas. Bueno, entonces vamos a abrir el SPS de la correlación de Pearson y con nuestro ejemplo nos dice que tengo que determinar este objetivo, ¿no? Determinar la existencia de relación entre el peso y el nivel de hemoglobina. Está peso y nivel de hemoglobina. Correcto, son dos variables que tenemos o estamos analizando. Quiero ver si el peso se asocia de alguna manera con el nivel de hemoglobina, ¿no? ¿Qué pasará? De repente el niño sube de peso, su nivel de hemoglobina aumenta, el niño baja de peso, su nivel de hemoglobina baja, ¿no? Hay que ver, no quiero ver si hay alguna relación ahí. Entonces lo analizo, pues, ¿no? Analizaré 10, 20, 50 niños y mediré, los pesaré y analizaré su nivel de hemoglobina, por ejemplo. Y en base a ello, estableceré alguna relación. Entonces, vamos a ver, y esto no necesariamente tengo que hacerlo yo, ¿no? Puede ser que ya esté en un histórico, ¿no? Historias clínicas, puedo revisar. No necesariamente lo vas a hacer tú. Puede estar asentado en algún documento. Tú vas, recoges datos y listo, analizas. Nada más. Menos chamba, menos trabajo. Entonces, vamos acá, Pearson. Tengo peso infantil y nivel de hemoglobina. Acá está. Dos variables. Entonces, tengo que las dos variables son cuantitativas. El peso, está, mira. Incluso ustedes dirán, pero el peso yo lo puedo agarrar y de repente lo puedo categorizar, ¿no? Si es obeso, no es obeso, está subido de elevado, ¿no? Se puede, sí, sí se puede. Lo podríamos de repente hacer, ¿no? Pero no tengo esos datos, de repente no lo quiero hacer así, solamente quiero trabajar con la variable cuantitativa. E incluso la hemoglobina también. Acá está como cuantitativo. Pero ustedes, pues no, pero también hay un baremo que lo puedo baremar. Sí, también, lo puedes baremar también, ¿no? Y es válido, no hay ningún problema. Y con eso hacer la correlación. Pero en este caso yo quiero trabajarlo con la variable cuantitativa, pues, ¿no? Que es el peso y el nivel de hemoglobina. Entonces, ¿qué nos dice la teoría con respecto a dos variables cuantitativas? ¿Qué estadísticos podemos usar? A ver, ¿qué me dicen? ¿Cuáles son los dos estadísticos que puedo utilizar? ¿O hay más? Pearson, espera. Ajá, puedo utilizar Pearson y Spearman, pues, ¿no? Eso es lo que nos dice o nos sugiere la teoría, pues, ¿no? Pearson, ¿cuándo?
Cuando se cumple la normalidad. Spearman, ¿cuándo? Cuando no se cumple la normalidad. O si te da pereza hacer la normalidad de frente y le haces Spearman, pues, ¿no? Eso es lo que nos dice la teoría, o al menos lo que yo puedo deducir de la teoría, pues, ¿no? Porque ¿qué nos dice la paramétrica? Te exige la normalidad. La no paramétrica no te exige la normalidad. Así que fácilmente tú puedes decir, no, le hago Spearman de frente, pues. No hay ningún problema. Y Rolando nos dice, depende de la prueba de normalidad. Ajá. Y si queremos mejores resultados, hay que hacerle pues la normalidad. Porque puede que salga, obviamente, Pearson y es mejor, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Podemos la opción analizar, estadísticos descriptivos, y nos vamos a la opción explorar, pues, ¿no? Cuesta explorar. Damos clic, paso el peso y paso el nivel de hemoglobina. Abajo solamente gráficos, a la derecha solamente gráficos, pongo ninguno, gráficos de normalidad con pruebas. Y le damos continuar y le damos aceptar. Este procedimiento ya lo conocemos. Y acá está la normalidad. Entonces, esto también ya lo conocemos, ¿no? Así que acá rápidamente, ¿esto qué es? ¿Normal, no normal? No, Normal. Normal. Ajá, hay que estar seguro, hay que decirlo además, normal o no normal, hay que decirlo, no importa si nos equivocamos, hay que decirlo más, normal, de frente. Como me dijeron ahí, con duda, pero normal, 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 correcto, pues, normal. ¿Por qué? Porque estos valores son superiores a 0,05. Y recuerden bien, cuando hagamos normalidad, valores grandes de este de acá, va a indicar que hay normalidad, ¿correcto? Valores grandes. ¿Qué hacen? No se rechaza la nula, pues, se acepta la nula. La nula dice que hay normalidad. Entonces, mis datos son normales, me dice. Entonces, esto lo voy a copiar y lo vamos a pegar acá, por acá, por acá, por acá, por acá, acá. Determinación de la distribución normal. Paso 3. Ahí está. Y acá, pues, ustedes pueden optar por dejar como Boroj, pero yo les sugiero que lo quiten. No nos va a aportar nada porque no lo vamos a utilizar. Ya en su investigación tiene que quitarlo, dejar solamente Shapiro-Wilk. ¿Está? Y indicamos pues si sale o no la normalidad. Entonces vamos a indicar acá, ¿sabes qué? Al someter los datos a la prueba de Shapiro-Wilk, si quieres haces un texto largo, si quieres un texto corto, obtuvo un valor P en el peso de repente de 0,6 y en la hemoglobina 0,7. Ambos valores superiores a 0,05, por tanto, los datos siguen una distribución normal, ¿no? Está. Entonces, hasta el momento, ¿no? Como preguntamos en antes, teníamos dos alternativas. O usábamos Pearson, usábamos Spearman, ¿no? Y ahora ya lo hemos confirmado, bueno, confirmado. Y acá Rolando nos pone, ¿no? El P valor mayor también, ¿no? Correcto, correcto, Rolando. Entonces, ya sugerimos que hay distribución normal. Y como dijimos, Pearson o Spearman. Entonces, el estadístico adecuado, ¿cuál es? Pearson, bueno. Tú le puedes poner acá. Entonces, para la comprobación de la hipótesis, se usará, si estamos ya como estamos, se usó, ¿no? Se usará la prueba de Pearson. Incluso todo esto, parte teórica, ustedes ya saben dónde debe estar. En el capítulo método análisis de datos, ahí debe estar. Incluso yo no debería ni colocar esto. Si bien es cierto, es una explicación, sí, pero se asume que esa explicación ya está en tu
capítulo metodología, en un apartado metoanálisis de datos, en donde tú hablas de Pearson, hablas de Spearman, hablas de p-valor, cuándo usas Pearson, cuándo Spearman, cuándo te sale normal, y cuándo es paramétrico, cuándo no es paramétrico. Entonces yo acá basta con decirle, basta con decirle que es, basta con decirle que me ha salido un normal, ya eso va a sobreentender, porque arriba ya está. Entonces tú también lo vas a saber. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Tengo que, una vez que determine normalidad, sabemos que es Pearson, solamente hacer ya la correlación de Pearson, pues. Nada más. ¿Dónde hago? ¿Qué hago? Analizar, correlacionar, y me voy a la opción bivariadas. Ahí está. Nada más, ¿correcto? Analizar, correlacionar, bivariadas. Y aquí van a estar los tres estadísticos juntos. ¿Qué haces tú? Pasas el peso y pasas el nivel de hemoglobina. A la derecha. Tengo Pearson, tengo tau de Kendall y tengo Spearman. Estamos frente a una cuantitativa. Tú puedes usar Pearson o Spearman, ya sabes tú. Si haces tau de Kendall, el SPS lo va a hacer. Correcto, el SPS te lo va a hacer. Pero tú ya sabes cuál debes utilizar. Entonces, tau de Kendall no. Se supone que, ¿cuál usamos? Pearson, bueno. Entonces, Spearman tampoco, bueno. Y el SPS por defecto te manda Pearson. ¿Por qué? Porque es el que más se utiliza. Obviamente, ese estadístico es el que más se usa. Entonces, por defecto, voy a dejarle Pearson. Y acá abajo me sale, mira, algo interesante que ya hemos conversado bastante también, lo que es la prueba de significación, si es bilateral o si es unilateral. De momento vamos a dejarla en bilateral. De ahí veremos ya cuando usemos cuándo vamos a usar el unilateral. Ahí está. ¿Le puedo decir que me señale las correlaciones significativas? Sí, si no quieres, no, pero lo correcto sería que sí. Y acá me dice mostrar solo triángulo inferior. Esta es una configuración nada más. De momento hay que dejarlo así y que me saque Pearson. A ver, ¿qué me sale? Acá está. Y acá tenemos, mira, la correlación. Y acá tengo varios valores interesantes que hemos visto en la teoría. Tengo en primer lugar la correlación, que es este valor de acá, 0.564. Y acá adelante tiene su signo, que en este caso nos está saliendo positivo, ¿no? Es positivo. Ya es una correlación positiva, de momento estamos demostrando. 0.564. Sería directa en este caso. Sube el peso, me dice, sube el nivel de hemoglobina, eso es lo que me está indicando acá. Y adicional tiene un p-valor asociado, pero acá está, que me va a permitir rechazar o no rechazar la hipótesis nula. Y acá tengo mi tamaño muestral. ¿Cuánto es? 22. Ahí está. Y acá abajo se va repitiendo los datos. Lo mismo. Y a veces uno cuando lo pasa a su informe, ¿qué es lo que hace? Toda esta tabla lo copia. Y en la mayoría de casos, porque todos sufren más que todo con el tema del Turnitin. Esto, todos los trabajos que están publicados tienen lo mismo. Y si están usando la misma variable, peor aún. Te va a jalar todo plazo. Tienes 3, 4 pruebas de hipótesis, te va a jalar un montón de similitud. Porque no es plagio, es simplemente similitud. Todos usan el mismo formato, obviamente. Entonces, para poder mitigar eso, ¿qué hacemos nosotros? Analizamos, correlacionamos bivariadas, pones por acá, señalas las correlaciones, le dices, muéstrame solo el triángulo inferior, y le dice que no te muestre diagonal nada más, solo mostrar el triángulo inferior y aceptar. Y listo, te sale una tabla más pequeñita. Y esta es la que vas a copiar en tu informe. Clic derecho, copiar por acá. Listo. Acá le cambiarás pues un título de repente en poco común. Acá le colocarás tu variable, tu otra variable, lo colocas si quieres al revés, no hay ningún problema. Acá dice correlación de Pearson, pero solo puede quedar Pearson. Acá dice SIG, pero tú le puedes poner solo P, pues. P nada más. Pones P nada más. En vez de bilateral le pones dos colas o lo dejas en P nada más. Y listo. Con eso evitas un poquito el tema del turno. Ahora sí, vamos a lo que nos compete. Ya una vez que tenemos la tabla, interpretar los valores. Entonces, este 0,5 significa que hay una correlación
positiva, y eso es lo que vamos a redactar acá. ¿Sabes qué vamos a poner? La tabla tal, la tabla X, ¿no? Especifica que, o especifica un coeficiente, o le puedes poner un puntaje de Pearson igual a 0.564. Este valor señala una correlación, ¿qué cosa? Positiva. Si quieres le llamas directa. Es decir, mientras más alto sea el peso, más alto será el nivel de hemoglobina. Eso es lo que me está diciendo los resultados acá. Bueno, entonces eso es lo que interpreto. Ahí está. Nada más, eso es lo que digo, todo lo que está ahí. Y solamente interpretas de momento, solamente el signo nada más. No he interpretado nada más. Solo sí. ¿Qué me falta interpretar? Valor. Sale 0.56. Correcto. ¿Qué significa ese 0.56? Yo les había mostrado que por acá hay una tabla de correlación. Correcto. Esto es basado en Hernández. Si no me equivoco, es Hernández 2018. Habrá otros autores que tengan otras tablas, otros baremos, obviamente, pero van a ser muy similares. Puede bajar una o dos categorías de repente, pero van a ser muy similares. Entonces, ¿dónde está ese 0.5? ¿Cuánto es? 0.5 y algo, ¿no? 0.564. 0.564 se ubica acá, en esta categoría. Me dice que es una correlación positiva media, ¿no? No es ni tan chica, ni tampoco tan grande. Porque para ser considerable me dice que este es 0.75 para arriba. Entonces es una positiva media. Entonces, vamos a irnos por acá, a nuestro informe. Acá, ¿dónde está? Acá. Además, presenta un grado, acá, de correlación positivamente. Listo. Ahora, mire, ¿qué significa, no? Ya para ti internamente que sea una correlación positiva media. No significa que se va dando con menos frecuencia esta relación. ¿Qué significa? Que se supone que mientras más crezca el nivel de hemoglobina, de repente el peso infantil va a ir subiendo, pero medianamente, o sea, no tan fuerte, o sea, poco a poco, no es que se note un gran agrandamiento del peso, ¿no? O un gran agrandamiento del nivel de hemoglobina. O sea, va subiendo el peso y un poquito leve o un poquito mediano va subiendo el nivel de hemoglobina. A diferencia de que si nos salieron 9, por ejemplo. Eso sí es una correlación bien marcada, ¿no? Que sube de repente el peso y bien inclinado el tema del nivel de hemoglobina. Eso significa una positiva media. Y cuando es débil o es baja, es eso, que se va dando con menos frecuencia, pues esa correlación también. Pero con esto basta para poder interpretarlo. Ese solamente es esta parte de acá. Adicional, nos falta ¿qué cosa? El p-valor, ¿no? Porque esta correlación que estamos obteniendo acá solamente es a nivel de los datos que tú has evaluado, pues, ¿no? Este p-valor me sirve para poder generalizar estos resultados a toda la población. Porque hay casos en los que puede haber una buena correlación a nivel de tus datos, o sea, de tu muestra, pero que el p-valor te salga grande. Te puede salir un p-valor acá 9. Eso significa que no es significativo. Está bien, hay una relación en tus datos de tu muestra, pero no lo puedes decir que eso va a suceder pues en toda la población. No se puede, ¿no? Entonces,
Hay que evaluar también ese p-valor. ¿Qué más? Además, el valor p es 0.06. Esto sí, ¿qué me permite? Ya saben ustedes, todo valor chiquito me permite rechazar la hipótesis nula. Siempre. Entonces, se rechaza la hipótesis nula y acepta la hipótesis alternativa, afirmando que el peso se relaciona con el nivel de hemoglobina de los niños. Es decir, estos resultados también van a suceder en la población, ¿no? Porque básicamente eso es lo que hacemos cuando generalizamos resultados, cuando analizamos un p-valor, ¿no? Generalizamos resultados de la muestra a una población. Así que si tú encuestaste solo a 22, pero tu población era de repente 100 niños, o sea, cuando tú analices a los 100 niños, te va a dar unos resultados muy similares a estos. Va a haber una correlación muy similar. Eso es lo que significa. ¿Estamos claros con el tema de correlación? ¿Alguna duda? Profe, ¿puede nuevamente la interpretación, por favor? Me perdí un ratito por ahí. ¿Y en qué parte? En la redacción, profesor, en la redacción me perdí. Ya, a ver, vamos a repetir. Bien, entonces, y esto es un formato, ojo, esto es un formato. No es obligatorio, vamos a hacerlo ver de otra manera. Entonces, segunda manera, ¿cómo podríamos hacer la misma que hemos hecho abajo? Acá. Entonces, otros pueden comenzar con el p-valor, porque obviamente, recuerden ustedes, tu planteamiento de hipótesis normalmente es a nivel de población. Todas las hipótesis son normalmente a nivel de población. Entonces podemos decir, ¿sabes qué? En la tabla X se evidencia un valor P igual a ¿cuánto? 0.06. Esto permite rechazar la hipótesis nula. ¿Por qué? Porque el p-valor es menor o igual a 0.05. Está. ¿Correcto? Hasta ahí todos estamos claros. Se rechaza la hipótesis nula, se acepta la hipótesis alternativa. Acá le ponemos y aceptar la hipótesis alternativa. Hasta ahí estamos claros. ¿Cuál es la nula? ¿Cuál es la nula y alternativa? También ya lo tenemos. Nula, no hay No, relación. la otra sí hay relación. Alternativa, sí hay relación. Entonces, de momento ya tenemos claro que sí hay relación a nivel poblacional. Listo. Hay relación en mis variables. ¿Qué más puedo yo decir de estos datos? Pues acá puedo afirmar. Se afirma entonces que el peso se relaciona con el nivel de hemoglobina. Si quieres le pones significativamente, pero significativamente ya sabes que lo que hace es simplemente decirle significativamente, es decirle que sí, pues estos datos también se dan en la población, es lo mismo. Entonces se afirma que el peso se relaciona con el nivel de hemoglobina. Está. Estos resultados también sucederán o suceden en la población. Listo. Primer análisis. Solo con p-valor. ¿Qué nos falta? ¿Cuánto es esa relación? Pues, porque ya demostré a nivel poblacional que hay relación de estas dos variables. Solamente me queda saber cuánto es esa relación, qué valor es positiva, es negativa. Y aquí vemos que es positiva. Pues. Entonces le puedo poner, además, el coeficiente de Pearson es 0.564. Ahí está. Esto señala
Y se trata de una correlación positiva, ya sé, pero no sé el grado. ¿Qué grado es? Me voy a mi tabla. Y la tabla está por acá, ¿no? De 0,5 al 0,74 es una correlación positiva media. Entonces le ponemos por acá, ¿sabes qué? Aquí hay pues una evidencia, una correlación positiva media. Esto quiere decir que mientras más altos son los niveles, más altos son los niveles del peso, más altos son los niveles de la hemoglobina. Eso es lo que me está evidenciando mi correlación. Y al final es lo mismo que lo que hemos puesto abajo, ¿no? Solo que dado en otro orden, con otras palabritas. Pero al final es lo mismo. ¿Estamos claros? Todavía hay algunas dudas. Ya lo entendí ahora sí. Y así para cualquier variable que analicemos. Cualquier variable. No importa la variable, siempre y cuando sean cuantitativas, incluso sean ordinales, igualito. Ahorita lo vamos a ver con los otros ejemplos. ¿Alguien más? ¿Alguna otra consulta? ¿Estamos claros con lo que es correlación? Y Marco nos dice por acá en dimensiones. Ella, para dimensiones, lo mismo, bueno. Bueno, acá a ver en el ejemplo, a ver, déjame ver, creo que acá no lo tenemos. Claro, acá tenemos peso, tenemos el nivel, es variable general. Pero si tú tuvieras dimensiones, y vamos a generar acá al costadito, a ver. Vamos a suponer que tienes una dimensión 1, dimensión 2. Vamos a asumirle que este peso lo has dimensionado, que es otra variable, por ejemplo. Entonces, y lo hemos dimensionado, pues, ¿no? Está, dimensión 1, dimensión 2. Es así como lo vas a calcular. Y si es un cuestionario, para poder dimensionar ese cuestionario, pues ya sabes cuántas preguntas conforman ese cuestionario. Y lo único que vas a hacer es, lo tenemos acá en el Excel, sabes acá, sumas, pues, ¿no? Estas preguntas las sumas, estas preguntas las sumas, estas preguntas las sumas. Y obtienes un puntaje a nivel de dimensiones nada más. Y luego el procedimiento de correlación, pues al final es lo mismo, ¿no? Entonces, una práctica a veces es, sacas una normalidad a nivel de variables y asumes que todo ya son normales o no normales. Y la otra también es que por cada dos variables que tú analices tienes que hacer la normalidad, pues. Entonces, si yo tengo acá una dimensión para el peso, otra dimensión para el peso y lo quiero relacionar con el nivel de hemoglobina, pues se supone que yo tengo que irme a estadísticos descriptivos, explorar y analizar o bien estos dos y con eso infieres ya que las dimensiones también son no normales o normales según te salga, aunque por lo general suele ser así, pero igual no está de más comprobar también tus dimensiones y aceptas. Entonces acá ve, por ejemplo, todo te ha salido normal. Entonces, para todos los casos que hagas relación, pues vas a hacer un Pearson, bueno, peso con nivel, Pearson. De repente, dimensión 1 del peso con el nivel, Pearson. Dimensión 2 con el nivel, Pearson también. Igualito. Analizamos, correlacionamos, bivariadas igualito. De repente ya no es el peso, pues ahora es la dimensión 1 del peso. Listo, dimensión 1 del peso con el nivel de hemoglobina. Igual Pearson, bilateral, igualito. Acá está. Y me sale ahí la correlación. Y listo, tenemos ahí la correlación de para tu dimensión 1 de una variable con la variable de la otra. Y lo mismo para otra. Y si lo quieres hacer todo en uno solo, pero no, es muy grande la tabla, voy a hacer 5 tablas. Tengo 5 dimensiones, voy a hacer 5 tablas. Entonces mejor haces correlación bivariadas, pasas pues dimensión 1, dimensión 2, pasas por acá el peso infantil, que es tu variable principal, y al final tu variable, ¿no? Tu variable y, por ejemplo, porque es variable x, variable y. Aceptas y listo.
Esto lo pasas a tu informe y haces una sola tablita y ahí interpretas todo, ¿no? Eso es lo que suelen hacer los artículos normalmente, porque los artículos pues te limitan la cantidad de hojas, ¿no? También una tesis tú te puedes dar el lujo de poner un montón de tablas, aunque algunas ya también te están restringiendo, ¿no? A nivel de estructura ya te lo están restringiendo la cantidad de hojas. Antes las tesis yo me acuerdo que eran bien largas. Ahora las tesis son bastante cortas, nada más. Entonces, igualito, acá si quieres borras también de uno y de dos lo que está por acá, porque al final eso también ya resulta redundante. Puedes quedarte con una sola, ¿no? Listo, tienes ahí los datos. Es así como funciona para dimensiones también, estimado Marco. ¿Estamos claros? ¿Estamos claros, estimado Marco? Ahí te he entendido, listo. Entonces, y la interpretación es la misma. Igualitito. Sube los valores de una dimensión, suben los valores de la variable, por ejemplo. Igualito. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos por acá? Vamos a ver, ¿qué otros ejemplos? Tenemos el precio del dólar, tenemos la masa corporal. Y vamos a ver acá. Vamos a hacerlo con el precio del dólar y precio del combustible. Vamos a hacer con ese ejemplo. Porque el resto es lo mismo. Esto queda para que ustedes lo puedan hacer como tarea, por ejemplo. Entonces vamos con el precio del dólar. Y de ahí pasamos a ver los casos de Spearman. Y hacemos los casos de Tauber y de Kendall, que son muy similares. Entonces, para finalizar, igual, que saben ustedes, normalidad siempre. Exploramos, lo establecemos, pasamos lo que es el precio del dólar, el precio del combustible, en lista de dependientes, nos vamos a gráficos. Acá tú le quitas todo, lo que no marque nada, solo gráficos de normalidad, continuar, gráficos, aceptar. Listo. Acá evidenciamos, ¿qué cosa? La normalidad. Pues hay o no hay normalidad. Ya sabemos, valores grandes me indican normalidad de frente. Valores grandes, hay normalidad. Ambos son grandes, hay normalidad. Entonces, puedo usar Pearson. Analizar, correlacionar, bivariadas. Acá también lo restablezco. Precio del dólar, precio del combustible. Están mis datos. Pearson, aceptar. Y listo, acá lo tengo. Si quieres configurar para que te salga obviamente solamente una fila. Igualito, ¿qué tenemos acá? Se supone, primero interpretamos cualquiera de los dos. Y vamos con el p-valor para ser directo, si se rechaza o no mi hipótesis de investigación. ¿Qué me dice? P-valor chiquito, sí, es bien chiquito. Se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. Por eso es lo que me está indicando. Entonces, hay correlación en las variables a nivel poblacional. ¿Qué más me indica? Un coeficiente positivo. ¿Qué quiere decir? Que mientras el dólar suba, el precio del combustible también va a subir. Y si el precio del combustible sube, también el precio del dólar va a subir. Eso es lo que me está diciendo. Y si el precio del dólar baja, el precio del combustible también va a bajar, me dice. Eso es lo que me establece una correlación positiva. ¿Cuánto es esa relación? ¿Qué grado se está dando? 0,742. Eso, según mi tabla de variación que me la dan los autores, es también una correlación media, ¿no? Ya, correlación media. Entonces, eso es lo que tenemos. Y eso lo podemos colocar, por ejemplo, acá. Vamos a colocarlo acá. Acá está. Entonces tenemos, ¿qué cosa? P-valor 0,01. Entonces se rechaza nula y acepta alternativa. Esta relación entre el precio del dólar y el precio del combustible. ¿Cómo es esa relación? Positiva, ¿no? A mayor tipo de cambio, mayor precio de combustible.
Eso es lo que nos indica, ¿qué cosa? El coeficiente R igual a 0.742. Listo. Terminamos mi interpretación así chiquitita. Nada más. Ya tú le puedes dar una interpretación más larga, ¿no? ¿Qué es lo que has hecho en tu análisis? ¿Qué empresas has analizado? Muchos grifos. Haces un análisis mucho más bonito a nivel de tu correlación. Pero en sí es lo que se está dando en estas dos variables. Entonces, eso es Spearman. Es Pearson, perdón, eso es Pearson. Ahora sí, vamos con Spearman. ¿Qué nos dice Spearman? Que es muy similar a esto. Ya es la no paramétrica y también me permite medir grado de relación. Para cuantitativas o para ordinales. Ya hemos explicado, ¿no? En qué escenarios, y se supone que si es ordinal, de preferencia usamos tau v de Kendall, ¿no? Pero también lo puedes usar el Spearman, no hay ningún inconveniente. La teoría te va a respaldar. Con autores lo vas a poder sustentar también. El tema del Rode-Spearman, ¿no? El tema del Rode-Spearman, también, ¿no? También tiene la misma lógica, la misma forma de interpretar que el coeficiente de Pearson. Cuando es positiva, cuando es negativa, cuando es cercano a cero. Los coeficientes de correlación también van a ser los mismos, ¿no? Puede que entre uno y otro autor varíe un poquito, ya les dije, pero al final casi todos son muy similares. Y vamos con los ejemplos, pues directamente ya los ejemplos. Acá sí tenemos varios ejemplos, diferentes escenarios. Ya entonces tenemos aquí varias variables. Entonces lo que yo quiero relacionar de repente ya es, vamos a ver, acá tengo dos variables. Por ejemplo, tengo una variable cuantitativa, que es el tiempo de atención, con la satisfacción del cliente. Miren, tiempo de atención con una satisfacción del cliente. Tiempo de atención se supone que yo lo registro. A ver, este cliente, ¿cuánto me debería en atenderlo? Ya comencé a las 10, terminé a las 11, ya. Por una hora. Este cliente, ¿cuánto me demora? Y ya está. Y agarro y le hago su cuestionario de satisfacción, pues. Y el cuestionario de satisfacción, tengo varias alternativas, ya saben ustedes. ¿Cómo lo puedes hacer? Es tu Likert, haces tu lista de cotejo, tu Likert, lo sumas, lo promedias o haces un baremo. Tienes tres alternativas. Para este ejemplo, yo he decidido colocarle con el original, nada más, ¿no? Con el original que es de cinco niveles, pues, ¿no? Entonces, ¿qué estadístico puedo utilizar acá? A ver, ¿qué me dicen ustedes? Para hacer esta correlación entre tiempo de atención y satisfacción del cliente. Firma. Es Spearman, pues, ¿no? Correcto, ¿no? Entonces, es el que podemos nosotros analizar. ¿Por qué? Por la naturaleza como se nos están presentando las variables. Una es cuanti y la otra es ordinal. Entonces, lo único que no puedo hacer Pearson, no se puede. Entonces me quedé Spearman, pues. No puedo hacer tampoco tau v de Kendall, saben ustedes, porque es una ordinal te pide. Entonces no se puede. Entonces mejor no vamos a analizar. Acá, por ejemplo, ya no haces normalidad, ojo, ya no hay que hacer normalidad. Ya no hay que hacer ningún tipo de procedimiento de normalidad, porque una, si bien es cierto, es cuanti, pero automáticamente la otra es ordinal. Entonces ya es ordinal, entonces no hay necesidad. Vamos a analizar, correlacionar bivariadas y automáticamente pasamos tiempo de atención con satisfacción. Pearson no, Spearman sí, de frente, que aceptamos. Y listo, acá está. Y esto lo voy a copiar por acá, porque ese ejemplo lo tenemos acá. Hipótesis nula, no hay relación en las variables. Hipótesis alternativa, hay relación en las variables. Normalidad, ya saben ustedes, no va de frente a la ejecución de la prueba. Entonces, al ejecutar la prueba, ¿qué me está saliendo? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué me está saliendo? Incluso lo de acá abajo lo puedo borrar, me olvidé de seleccionar ahí abajo, pero eso se puede borrar. Es una relación inversa, Ajá, negativa.
Negativa, correcto, ¿no? Acá está. Y el p-valor es menor a 0,05, por lo tanto, existe relación. Ajá, correcto, ¿no? Entonces, ¿cómo decidimos? Ya hemos visto acá lo que nos dice el compañero, ¿no? Entonces, hay una relación con el p-valor, sí, y además es una relación negativa, ahí está, tenemos dos. Entonces, hay que ver qué significa. Vamos a ver, el p-valor es 0,000, lo que indica que hay relación entre el tiempo de atención y la satisfacción del cliente. Eso nos indica el p-valor. ¿Correcto? Con el p-valor se supone que ya rechacé la hipótesis nula y acepté la hipótesis alternativa. Hay relación de mis variables. Y nos indica Marco, a mayor tiempo de atención en el pedido, menor satisfacción del cliente. Ajá, correcto, ¿no? Eso es lo que nos está dando a entender. Además, existe una correlación inversa o negativa. Y le pones acá el valor, ¿no? Menos 0,945. Ahí está. ¿Eso qué? Según lo que nos dice aquí nuestro compañero Marco, vamos a copiarlo. Y acá. Es decir, a mayor tiempo de atención, o sea, mientras más me demore en atender ese pedido, ¿qué significa? Menos satisfacción. ¿Por qué? ¿Qué nos dice la inversa? Mientras más sube una variable, más baja la otra variable. Entonces, es correcto lo que nos estamos afirmando en estos momentos. Yo me demoro en atenderle 10 minutos, su satisfacción va a estar de repente regular. Me demoro en atenderle media hora y ya pues va a estar insatisfecho. Me demoro una hora, ni qué hablar. Lo atiendo en un minuto, genial de repente. Va a estar bien satisfecho. Entonces, eso significa esta correlación, ¿no? Mientras más tú te demores en atenderle su pedido al cliente, esto va a reflejar una menor satisfacción de ese cliente. Esa es una. Ahora, la otra relación que se puede dar, ¿cuál es? Y se supone que si tú como empresa disminuyes tu tiempo de atención a los pedidos, o sea, lo tienes más rápido, ¿qué va a pasar con la satisfacción? Va a subir, pues, ¿no? Eso es lo que me está diciendo la relación, porque se da en los dos sentidos. O si me demoro más, la satisfacción baja, o si me demoro menos, la satisfacción sube también. Entonces, eso es lo que tengo que tener presente. Pero está correcto lo que nos dijo el compañero Marco también. Listo. Hasta ahí estamos claros. Cómo se utiliza Pearson, cómo se utiliza, bueno, cómo se utiliza Spearman. ¿Qué más nos está faltando acá? Determinar cuánto es ese, qué grado es, pues, ¿no? Porque solamente le hemos dicho que es una correlación inversa, pero no le hemos dicho qué grado es. Si es bajo, medio, alto, ¿no? Acá está, lo de acá. Y eso está 9, ¿cuánto salía? 9,5. Vamos a ver. 9,45. Entonces, eso ahí está por acá, por encima del 0,9. Es una correlación, perdón, negativa. Está por acá por encima del -9. Una correlación negativa muy fuerte. Entonces, eso va a estar acá también. ¿Sí? Inverso negativa, acá, muy fuerte. Esto, a diferencia de lo que era media, esto sí se da con mayor prevalencia, podríamos decir, es mejor todavía esta correlación que se está dando. Es bastante fuerte esta relación. Entonces, así como funciona Spearman, es así como funciona Pearson, tal como ya le hemos visto. Otro ejemplo, a ver, ya solo con ordinales, para después pasar a ver la diferencia con lo que es esta V de Kendall, ¿no? Vamos a ver acá. Y vamos a tratar, a ver acá. A ver, valor agregado con fidelización de cliente, por ejemplo. O sea, valor agregado, fidelización de cliente. Dos variables.
que asumimos hemos levantado los datos pues de un cuestionario, ¿no? Ya cuestionario Likert, por ejemplo. Ya de un cuestionario ordinal Likert. Y podíamos haberlo hecho de varias maneras, ya saben ustedes, o con el promedio, o con la sumatoria, o con el baremo. Aquí, por ejemplo, está ¿con qué? Con el promedio, porque ya es la variable final, promedio, que es manteniendo la misma escala ordinal original Likert que teníamos. Entonces, estos dos son ordinales. Entonces yo puedo trabajarlo ¿con qué? O con tau v de Kendall o con Spearman, que es lo que nos dice la teoría. Aunque lo más adecuado que sería de repente usarlo con tau v de Kendall, ¿no? Eso es lo que también sugiere la teoría. Ya entonces, pero vamos a hacerlo, primero vamos a hacerlo con Spearman nada más. Me voy a la opción analizar. Aquí ya no probamos normalidad, se asume de frente que es Spearman. Correlación, bivariadas, restableces por acá. Y valor agregado y fidelización. Ahí está. Pearson no es de frente Spearman, bilateral, nos muestra solamente una línea nada más y listo. Acá está la correlación. ¿Qué me está dando? Un p-valor chiquito que me va a indicar que sí se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. Eso es lo que me está indicando. Y luego tenemos aquí un coeficiente de correlación positivo. ¿Qué significa? Que a mayor valor agregado, mayor fidelización del cliente. Lo cual dice que es 0,575, o sea que se está dando con poca frecuencia. Es un valor medio, o sea, no es tan certero que digamos, no se da en todos los clientes, pero al menos tiene esa tendencia, que mientras más pues la empresa se preocupe por su valor agregado, el cliente va a responder pues con la fidelización. Bueno, eso es lo que me está dando a entender según esta correlación que estamos realizando. Entonces, ¿qué más? A ver, otra variable que tengamos por acá para hacer la correlación. Tenemos, por ejemplo, el estrés con la satisfacción laboral. También ordinales. Está, también son ordinales. Y acá tenemos dimensiones, ¿no? Tal como lo preguntaba el compañero en antes. Tú puedes calcular las dimensiones de repente de la satisfacción laboral. Tienes ahí sus dimensiones. Y el estrés lo trabajas como variable. O son las dimensiones del estrés, estas acá, y trabajas con variable de satisfacción. Porque tú puedes establecer una correlación de variable con variable y de las dimensiones de una variable con la otra variable. O al revés, la primera variable y relacionarlas con las dimensiones de la otra variable. E incluso puedes relacionar variable con variable, dimensiones de una variable con la otra variable, y así también con la otra variable, o relacionar dimensiones de una variable con las dimensiones de otra variable. Hay muchos estudios que lo hacen de esa manera. Y así que tú puedes querer demostrar todas esas relaciones. Aunque a nivel de investigación pues te piden mínimo 2 objetivos, 3 objetivos específicos, y estamos acostumbrados solamente a hacer por dimensiones o bien de una variable o por dimensiones bien de otra variable, nada más. Nada más. O, o a responder los objetivos específicos, que generalmente son la relación entre la variable y las dimensiones. Ajá, nada más. Eso es lo que estamos acostumbrados, ¿no? A responder solamente relación específica de una variable con las dimensiones de la otra, ¿no? Nada más. Es lo mínimo que nos exigen, digamos, ¿no? Y me dice Julio por acá un ejemplo con sumas, me dice, ¿no? A ver, un ejemplo con sumatorias tenemos por acá. A ver, el ejemplo que tenemos acá en el Excel sería, pues entonces, en todo caso. Este de acá. Vamos a ver. Tenemos estrés laboral por acá y tenemos satisfacción laboral por acá. ¿Correcto? Y vamos a sumar. Y está sumado acá. Para sumar, ya saben ustedes, ¿qué hacemos? Sumamos todas las preguntas de una variable. Para el otro caso, igualito, todas las preguntas de la otra variable. Y ya tenemos variable con variable. En investigación, ¿cuál es lo más común? A veces se suele tomar las dimensiones para los específicos. Lo voy a colocar acá
Listo, vamos a trabajar con esto, con estos tres. ¿No? Pone, ¿no? El estrés laboral se relaciona ¿con quién? Con la satisfacción laboral. ¿Sabes qué? La dimensión uno del estrés laboral se relaciona con la satisfacción laboral. La dimensión 2 se relaciona con el estrés laboral. La dimensión 3 se relaciona con la satisfacción laboral. Eso es lo que se hace. Entonces, ¿qué necesitas? Sumatoria de variables. Y acá voy a agregarle más campos para poder sumar, pues, ¿no? ¿Qué necesito? La sumatoria de mis dimensiones. Acá está. Le pongo dimensión 1, dimensión 2, dimensión 3. ¿Y qué hago? Simplemente lo sumo. ¿Qué sumo? Pues estas cuatro preguntas, ¿no? Ahí está. Y hoy lo puse arriba, vamos a ponerlo abajo. Y simplemente acá lo sumamos. Y ya está. Para la dimensión 2, igualito. Sumamos solamente las preguntas de esa dimensión. Y acá igualito. Ya está. ¿Y qué hacemos? Simplemente arrastramos. Ya está. Una vez que ya lo tenemos, una vez que ya lo tenemos, esos datos los vamos a pasar al SPS y vamos a hacer la correlación. Vamos a copiarlo, ¿verdad? Copio esta sumatoria y voy a generar un nuevo SPS. Archivo, nuevo, datos. Pego. ¿Qué más necesito? Las otras tres dimensiones de una variable. Pegamos, listo. Y finalmente la sumatoria de la otra variable. Listo, para cumplir mis objetivos específicos nada más, que es lo que me ha solicitado de repente o es lo que me han pedido así, yo lo he determinado así. Pero tú puedes hacerlo todos contra todos si tú quieres, no hay ningún problema. Y declararás objetivos específicos acorde a ello. ¿Ya? Y para eso no hay necesidad de declarar muchos objetivos específicos. Acá les pongo el ejemplo también para que lo tengan presente. Normalmente existe relación entre el estrés y la satisfacción, por ejemplo, ¿no? Eso es lo que estamos viendo ahorita. ¿Esto qué cosa es? Hipótesis general. Por lo general estamos acostumbrados a eso. Hipótesis específicas. Ahí está. ¿Qué es? Existe relación entre dimensión 1 del estrés y la satisfacción. Y acá repetimos 2, 3, porque es lo que nos exige la universidad como mínimo. Y los asesores también te dicen, ¿no? ¿Con cuál estás haciendo tu relación? Y acá dimensión 2, dimensión 3. Ese es un escenario. ¿El otro escenario cuál es? Le digo, ¿sabes qué? Entre el estrés y la dimensión 1 de la satisfacción, así, ¿no? Son los dos casos más comunes en investigación. No hay más. Otra forma que tú lo quieras hacer, y porque quieras representar más, de repente lo puedes hacer así, ¿no? Existe relación entre las dimensiones, y acá lo voy a dejar así, no, vamos a ponerla de arriba primero. Esta acá. Esto. ¿Cómo puedes tú agrupar estas tres dimensiones, tres hipótesis específicas en una? Existe relación entre las dimensiones del estrés y la satisfacción. Entonces, con solo declararlo así, ya hemos consumido las otras tres. Es como que la hemos agrupado, ¿no?
¿Ya? ¿Qué hemos hecho? Los hemos agrupado en una sola. Y fácil, tú puedes decir que esta es tu específica, pero internamente cuando tú hagas la prueba de hipótesis vas a tener que hacer estas tres, pero acá ya no hay necesidad de mencionarlas. Y ya hiciste estas tres. Y adicional, tú puedes querer hacer, ¿sabes qué? Existe relación entre el estrés y las dimensiones de la satisfacción. Y mira, hiciste estas tres y también estas tres, ¿no? Los vas a hacer. Son 6 específicas. Y no necesariamente vas a redactar 6 específicas, bueno, solamente has redactado 2. Y listo. Y después, si quieres, haces una tercera para que hagas, si quieres hacer más relaciones todavía, si hiciste relación entre las dimensiones del estrés y las dimensiones de la satisfacción. Listo. ¿Ahí cuánto tienes? Un montón de pruebas de hipótesis que fácilmente las puedes representar en una sola tablita como ya le hemos visto, nada más. Entonces es así como normalmente suele suceder en el ámbito de las tesis. Ya tú decides cuál haces, ¿correcto? Tú decides. Y me dice acá Julio, ¿se puede presentar solo una hipótesis general y para los objetivos específicos por variables? Me dice por acá, por variables con baremos. Dice, se puede presentar una sola hipótesis general y para los objetivos específicos por variables con baremos. A otra forma creo que te refieres, bueno, no, ya no habría hipótesis, sino objetivos. Fácilmente tú planteas que tu objetivo sea, existe relación entre el estrés y la satisfacción, y tus específicos solamente sean determinar el nivel de estrés, determinar el nivel de satisfacción. Normal, ¿no? No hay ningún problema, también lo puedes hacer así. Y al final solo presentar una hipótesis general. Sí, también. Es válido, estimado Julio. Puedes hacerlo eso también. Sí, hay muchos casos en los que lo hacen así. No hay necesidad a veces de desglosar, pues, tantas específicas, porque no lo quieres de repente trabajar de esa manera, ¿no? Ya, pero yo les comento esto porque así se trabaja normalmente en casi todas las universidades. Pero sí hay casos, ya sí hay casos en que solamente puedes trabajar una sola hipótesis, nada más, esta de acá, sin desglosarla en varias, ¿no? Porque casi todos tienen la misma dinámica, ¿no? Hay una pregunta, un objetivo, una hipótesis. Una pregunta específica, un objetivo específico, una hipótesis específica, ¿no? Normalmente sí, pero a veces los objetivos a veces no necesitan hipótesis, ya como el caso que dice el compañero, y lo podemos poner acá para representarlo rápidamente, ¿no? Objetivo general, no sé, pues especificar la relación entre el estrés y la satisfacción, por ejemplo. Ese es el objetivo general. La hipótesis general, ¿cuál es? Existe relación entre el estrés, pues, ¿no? Ahí está, existe relación entre el estrés. Se supone que los objetivos específicos me van a ayudar a cumplir mi objetivo general. Específicos me ayudan a cumplir mi objetivo general. Y para yo determinar esta relación necesito pues especificar el nivel de estrés y especificar de repente el nivel de la satisfacción. Ahí está. Y no necesariamente estos dos específicos van a tener hipótesis. No tienen, porque solamente necesito especificar ese nivel. No tienen hipótesis. Sí que ahí se cumple el objetivo general, una hipótesis y acá tus objetivos específicos. Y listo. Puede quedar así de sencillo también. Ya solo depende cómo lo quieras manejar. Entonces, ya habíamos pasado acá eso con la explicación de acá para que puedas ver que hagas todas las correlaciones posibles. Y al final, pues tu correlación bivariadas, pasas todas tus variables, determinas primero normalidad, obviamente ya saben, y será Pearson o Spearman. Ahí está. Y si quieres, todo lo haces en una tabla
O si quieres, pasas 2 por 2, ¿no? Las variables que quieres relacionar. Variable con variable, dimensión con variable, dimensión con variable, dimensión con variable. Acá está toda junta nada más. Y ahí podemos evidenciar las correlaciones. Entonces, eso es Spearman, la explicación que hemos dado también. Y nos queda finalmente tau v de Kendall. Entonces, para tau v de Kendall, la teoría es la misma, ya saben ustedes, es una no paramétrica, que me exige solamente que sí, esta sí tiene que ser ordinal de todas maneras. Y además me dice que los niveles tienen que ser iguales. ¿A qué se refiere con los niveles deben ser iguales? ¿Quién me dice? ¿Qué se refiere con que los niveles tienen que ser iguales en tau v de Kendall? ¿A qué nos referimos con que los niveles tienen que ser iguales? ¿Quién me dice? A ver, en el chat me dicen por acá. Me dice acá de los baremos, me dice, ¿no? Pero acá me dice Marco de los baremos. Entonces hay que ver, ¿no? Los niveles tienen que ser iguales. Sí, es válido decir de los baremos o básicamente de la escala final. Bueno, como este caso es ordinal, y vamos a abrir el ejemplo acá de los de tau v de Kendall ya para poder ver a qué se refiere con eso. Acá tenemos incluso, no es la misma, si no me equivoco, es la misma base de datos del. Está, no se ha abierto, tau v de Kendall. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Acá está. Acá está, muy similar a lo que ya hemos visto anteriormente. Entonces, ¿qué me refiero con que tiene que tener la misma cantidad de niveles en tau v de Kendall? Y vámonos a vista de variables, acá. Tu valoración, acá tienes 5 niveles, ¿no? Nada satisfecho, poco satisfecho, ya son 5 niveles. Entonces, esa es una variable. La otra variable también debe tener 5 niveles. No necesariamente las mismas respuestas, obviamente, pero sí la misma cantidad de niveles. 5, 5. Si tienes por acá, por ejemplo, tu baremo 3, vamos a suponer, bajo, medio, alto, son 3. La otra variable que has hecho con tu baremo tiene que tener también 3, que puede ser deficiente, regular, eficiente. No necesariamente el mismo nombre, pero la cantidad de respuestas sí debe ser 3, 3, 4, 4, 5, 5. Eso es lo que llamamos tablas cuadradas, 2 por 2, 3 por 3, 4 por 4, 5 por 5. Entonces, eso sí, si que usamos tau v de Kendall. Con Spearman no tenemos esa limitación. Puede ser cualquier cantidad de niveles, pero con tau v de Kendall sí. Ya, de ahí tenemos su hermanito, ¿no? El tau c de Kendall. Tau c de Kendall, que lo vemos en la clase que viene, sí se puede utilizar para diferentes niveles. Una puede ser 4, la otra puede ser 5, no hay problemas. Pero tau v de Kendall sí te especifica esa restricción. Entonces, analizamos lo mismo, mira, valor agregado con fidelización del cliente. Y esto lo podemos hacer tanto con Spearman como con tau v de Kendall, bueno, todos estadísticos. Y los podemos comparar los dos para ver qué nos sale. ¿Serán iguales o no? Pues ya por teoría asumimos que no nos va a salir igual. Entonces sería analizar, correlacionar, bivariadas, ¿está? Valor agregado, fidelización del cliente, ordinales, y por ordinales ya sabes, o es Spearman o es tau v de Kendall. ¿Qué nos dice la teoría? ¿Cuál debería ser en orden de prioridad? Tau v de Kendall, primera, pero puede ser Spearman también. Bilateral y simplemente aceptar. Listo. Y aquí tenemos los dos resultados. Y ustedes mismos valoren qué cosa nos sale. Los dos hacen la relación de ambas variables. Spearman por su lado me sale un p-valor pequeño. Tau v de Kendall también. Hemos evaluado 44 datos.
Spearman me sale un coeficiente de 0,575 y Tau V de Kendall me saca un coeficiente de correlación de 0,564. Entonces, de casi todas las experiencias que he tenido con Tau V de Kendall, puedo decir que siempre, o bueno, en la mayoría de casos yo he visto que me sale siempre un coeficiente menor acá en el Tau V de Kendall. Menor respecto a quién, a Spearman, ¿no? Ya siempre me ha salido así. Ya, entonces también ustedes pueden evaluarlo en sus trabajos. ¿Qué les sale cuando hacen con Spearman y qué les sale cuando lo hacen con Tau V de Kendall? A ver si sigue esa tendencia, pero por lo general, esto siempre me ha dado a mí resultados más pequeños con Tau V de Kendall. Y acá, si bien es cierto, es menor, pero si lo llevamos a su baremo respectivo de correlación, ¿qué va a suceder? Se van a ubicar en la misma categoría, ¿no? Categoría media, por ejemplo. Entonces ahí no varía mucho. De repente, si analizamos otra variable que yo tengo por acá, correlación bivariada, de repente ya no valor agregado. Vamos a ver estrés laboral y satisfacción laboral. Paso a la derecha. Con la misma, hasta V de Kendall y Spearman. Acá está. Entonces acá, miren, nótese también la diferencia, ¿no? Está. Los p-valores son chiquitos, igual, significativo. Se rechaza la nula en ambos casos. Tau V de Kendall, mira, su coeficiente menos 0,7 y Spearman menos 0,834. Ahora sí se nota la diferencia. Esto, el 0,7, es una correlación media y el 0,8 es una correlación considerable. ¿Correcto? Entonces son resultados diferentes, ¿no? Son diferentes. Ahora sí, a nivel de escala, a nivel de baremo, ya van a ser categorías diferentes. Entonces, puedo yo asumir también que a veces en la práctica se suele optar por Spearman porque te suele dar a veces resultados un poquito más altos de correlación. Puedo entender que se hace por ello, ¿no? Sin embargo, prioricen el uso de Tau V de Kendall. No hay que comenzar a priorizar ya para futuros trabajos lo que es el Tau V de Kendall. ¿Cómo defiende su uso? Ya le hemos explicado. Con los autores, con las tesis, con los artículos, con los antecedentes. Es la única manera de refutarle al jurado, ¿no? A veces, a nivel de investigación, algunos dicen, no, solamente es Spearman y Pearson, y Spearman y Pearson, nada más. No hay otro. O incluso hay quien sí va a conocer y te va a decir, pero ¿por qué no lo has hecho con Tau V de Kendall? Bueno, si tus datos son ordinales. ¿Por qué has hecho con Pearson? ¿Por qué has hecho con Spearman? Si esos no son, te va a decir, ¿no? Así de frente, ¿no? Si esos no son para hacer ese tipo de correlación con esas variables, ¿no? Pero como ustedes ya conocen, normal, pues, ¿no? Ustedes lo defienden, ¿no? Sí, está bien, también se puede hacer con Tau V de Kendall, pero también con Spearman. Esto es la literatura que lo avala. Entonces, genial, no hay nada que refutar ahí. Consultas, consultas, estimados, ¿estamos claros?